Know all of the things that make you who you are. I know that. Bienvenida al coloquio Desafíos que surgen de la COP26 para las instituciones de educación superior, una actividad coorganizada por la Dirección de Sustentabilidad UC, por el Instituto para el Desarrollo Sustentable UC y el Centro de Cambio Global de esta Casa de Estudios. Coloquio que tiene por objetivo reconocer las oportunidades y aprendizajes que emanan de la COP26 hacia el mundo académico y el rol crítico que pueden jugar las IES de cara a la Agenda 2030. Saludamos a las autoridades que hoy nos acompañan. El rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el doctor Ignacio Sánchez. El prorector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Guillermo Marchal. La directora de Sustentabilidad, la señora Marion Urbina. El director del Centro de Cambio Global, señor Sebastián Vicuña. Y el director del Instituto para el Desarrollo Sustentable, señor Juan Carlos Muñoz. Saludamos también de manera muy especial al señor Gonzalo Muñoz, champion de la COP25, que nos dará una charla magistral, y a los panelistas de esta tarde. Señora Maisa Rojas, directora del CR2 de la Universidad de Chile. El señor Manuel Tironi, académico del Instituto para el Desarrollo Sustentable UC. Y la señora Sara Larraín, directora de Chile Sustentable. Nos distinguen además con su presencia señora Nélida Ramírez, presidenta de la Red de Campus Sustentable, autoridades universitarias, a los académicos y académicas de instituciones de educación superior, estudiantes universitarios y a todos los que nos están viendo a través del canal oficial de YouTube de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Para dar inicio a este coloquio, en primer término, se dirigirá a ustedes el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor Ignacio Sánchez. Muchas gracias, muy buenas tardes. La verdad es que es una alegría estar acá, una alegría por poder congregar a tan importantes personas a hablar de un tema de tanta relevancia. Quisiera saludar al prorector, al director del Instituto de Desarrollo Sustentable, a la directora de Sustentabilidad, director del Centro de Cambio Climático, muy especialmente a Gonzalo Muñoz, quien hoy día nos honra con su presencia. Maisa, Sara, Manuel, muchas gracias por el aporte que nos van a entregar a todas las autoridades universitarias, directora del Red de Campus Sustentable, profesores, profesoras, académicos, estudiantes. Muy buenas tardes. Sean ustedes muy bienvenidos a este coloquio con el que vamos a dar cuenta de la responsabilidad y oportunidad que tenemos como instituciones de educación superior para enfrentar la emergencia climática, la crisis socioambiental y para poder reflexionar en conjunto respecto del rol que la educación superior tiene al respecto. Sin lugar a dudas, como humanidad enfrentamos un escenario de suma urgencia. Una urgencia que se manifestó con más fuerza y claridad en la reciente COP25 desarrollada en Glasgow, en la que participaron investigadores, académicos y estudiantes de nuestra Casa de Estudios y representantes de los distintos países del mundo. Como Universidad Católica tenemos una larga historia de esfuerzos e iniciativas con las que hemos buscado aportar a la sustentabilidad. Sin embargo, ha sido evidente el gran impulso y relevancia que ha tomado este esfuerzo durante la última década, junto, por supuesto, con el mayor nivel de conciencia respecto del rol que debemos y queremos jugar para que nuestra sociedad aborde estos importantes desafíos. Con mucha alegría quisiera reconocer el liderazgo y empuje que muchos estudiantes demostraron durante este proceso. En este trayecto también hemos colaborado con otras universidades que caminan junto a nosotros, hoy organizadas en la Red de Campus Sustentable, de la que somos parte y que colabora en este evento. Confiamos en que el camino que hemos andado y también que hemos recorrido en conjunto con otras universidades nos estimule para que vayamos impulsando los cambios que queremos ver
en nuestra sociedad. La Universidad Católica tiene un decidido compromiso con el desarrollo sustentable, lo que se evidencia a través de diversas iniciativas llevadas a cabo en la última década. Solamente quiero mencionar algunas. Todas estas responden a nuestro interés de adoptar prácticas en nuestro quehacer que generen una huella ecológica y contribuyan a una mayor cohesión social. De esta manera, firmamos ya el año 2010 el Protocolo de Campus Sustentable. Se creó la Oficina de Sustentabilidad, actual dirección, en el 2011 y adherimos en el 2015 a la Red de Campus Sustentables. Hemos ido mejorando constantemente nuestros sistemas de gestión de residuos, de manejo de energía, fomentando los diferentes modos de transporte sustentable, impulsando la adopción de hábitos de sustentabilidad a través del programa Oficina Verde, realizando campañas, talleres y capacitaciones. Sin lugar a dudas, hay mucho que hacer todavía, muchos horizontes se nos abren al cumplir algunas metas, pero también tenemos que reconocer y agradecer el compromiso de tantas personas en todas estas tareas. El año 2012 fuimos parte del Acuerdo de Producción Limpia. Recientemente adherimos a la segunda versión que incorpora de manera más amplia la sustentabilidad en el quehacer de instituciones de educación superior. Y tengo que decir que se multiplicó por muchas veces el número de instituciones que firmamos este segundo acuerdo. Este acuerdo representa una excelente hoja de ruta y un norte hacia donde van todas las instituciones de educación superior. Hemos publicado ya 5 reportes de sustentabilidad bajo estándares internacionales GRI. El equipo de Mario Urbina merece un reconocimiento muy especial en esta tarea. Más recientemente hemos elaborado una estrategia para la acción climática en que nos comprometemos a alcanzar la carbono neutralidad al año 2038, año en que nuestra universidad cumple 150 años desde su fundación. En este esfuerzo han participado activamente nuestras facultades y los distintos centros de investigación. En respuesta al llamado del Papa Francisco para el cuidado de nuestra casa común, creamos en el 2018 la Cátedra de Sustentabilidad, que luego dio lugar en el 2020 al Instituto de Desarrollo Sustentable dirigido por el profesor Juan Carlos Muñoz. Esto tuvo que ver con la visita del Papa Francisco a nuestra institución y particularmente en la plaza central de este centro de extensión, con este Salón Fresno con más de 1000 personas siguiendo por pantalla la visita de Francisco a la universidad. Quisimos entonces honrar su visita poniendo esta cátedra de sustentabilidad y poniendo todo el esfuerzo para trabajar en el cuidado de la casa común. Con esto queremos responder a los desafíos complejos que emanan de la crisis socioambiental, ofreciendo un espacio académico que se oriente a fortalecer nuestro aporte al desarrollo sustentable. Incluimos también la sustentabilidad como un sello distintivo de nuestros estudiantes en su perfil de egreso y una línea mínima dentro del nuevo modelo de formación general. Es así como se cuenta también con un minor y un major en desarrollo sustentable en nuestra universidad. Y en el plan de desarrollo para los próximos años instauramos la cultura de la sustentabilidad de manera transversal en sus distintos ejes. No es que haya un eje de sustentabilidad, sino que la sustentabilidad está transversalmente cubierta en los distintos ejes estratégicos de la institución. Las acciones e iniciativas que hemos puesto en marcha son sin duda numerosas. Y esto es porque el escenario de cambio climático junto a los problemas socioambientales son cada vez más evidentes, implican una responsabilidad muy de fondo para todas las instituciones, sobre todo las instituciones de educación superior, que son clave en aportar conocimiento y experiencias en la búsqueda de soluciones para los desafíos que enfrenta nuestra sociedad. A partir de lo que realizamos en nuestros propios campus y territorios, vamos a poder entonces mostrar lo que es posible a través de un modelo sustentable de desarrollo con un legado positivo y de todas maneras con un efecto multiplicador, tanto esto en los territorios como en nuestras comunidades y en la sociedad en general. Es así como las universidades tenemos una responsabilidad de identificar, articular y promover los cambios en nuestra sociedad. Así este evento en el que pretendemos digerir los mensajes que surgen desde la Conferencia de las Partes de Naciones Unidas hacia las instituciones de educación superior
nos resulta, por supuesto, de la mayor relevancia. La presentación de Gonzalo Muñoz, Champion High Level COP25, seguido de un panel de reflexión que incluye a destacados invitados e invitadas, nos permitirá reflexionar respecto de cómo sumamos en forma más efectiva a esta gran tarea. Creo que es esencial transitar hacia una mirada esperanzadora que permite integrar y abordar los desafíos haciéndonos cargo de su total complejidad y aportando de manera muy directa y respetuosa a los grandes desafíos de nuestros tiempos. Para finalizar, creo que evidenciamos el cambio que queremos ver en el mundo, en nuestros campus, en la convivencia de las comunidades en las que se asientan y con quienes los cohabitamos. Formamos las generaciones de cambio que el planeta urgentemente necesita. Contribuimos desde la ciencia con esos conocimientos e iniciativas para poder permitir seguir articulando los cambios. Claramente este desafío es mayor, pero el trabajo colaborativo es relevante y clave en este camino que estamos asumiendo. Quisiera invitarlos e invitarlas a que nos sumemos a esta gran tarea de hacer los cambios que el planeta y la sociedad requieren. Muchas gracias por estar acá. Felicitaciones por esta iniciativa. Agradecemos las palabras del rector Ignacio Sánchez. A continuación, se dirigirá a ustedes el señor Gonzalo Muñoz, Champion High Level de la COP25, quien dictará la clase magistral titulada Cumbre Climática, Aprendizajes y Oportunidades. Muchísimas gracias, señor rector, señor prorector. Para mí un honor estar aquí con ustedes. En primer lugar, muchas gracias, más fácil. ¿Se escucha? ¿Qué prender? Sí, en primer lugar, un honor estar aquí con algunos de mis mentores, por supuesto, Sara, Maisa, Seba, Juanca. Ustedes saben cuánto yo he querido aprender de ustedes y aplicar lo aprendido. Y por supuesto para mí es un honor también estar acá en lo que es para mí el último de mis hitos de reportar en un acto básico de responsabilidad al haber asumido un rol público global, pero al mismo tiempo en la importancia de que todo aquello que se haya conseguido, todo aquello que se haya aprendido, quede no solo para la sociedad, sino que quede fundamentalmente también para la academia y para el aprendizaje hacia las futuras generaciones. Entonces lo que yo voy a tratar de hacer es mostrarles a ustedes algo de lo que ocurrió en estos últimos 3 años, que posiblemente no es lo que se ve habitualmente, y lo quiero intentar explicar desde una mirada un poco más científica, un poquitito más académica, buscando, no sé si podría ser los artefactos dentro del laboratorio, las anomalías, pero desde luego ciertos hallazgos que creo yo nos pueden ayudar a entender qué hubo en estos 3 años en la agenda que me tocó el honor de coliderar, que puede servir no solo para efectos de seguir impulsando la acción climática, sino que potencialmente para descubrir una nueva forma de hacer políticas públicas. Entonces voy a ir hacia detalles bien específicos de lo que es esta agenda. Sé que muchas de las personas que están en esta sala, con las cuales me ha tocado trabajar, y con muchas personas que admiro en su conocimiento, mucho más extenso incluso el que tengo yo, van a descubrir conexiones, pero quizás también les puedo mostrar conexiones que no son las más habituales. Lo primero es entender que la agenda de los High Level Champions nace con el Acuerdo de París. En el Acuerdo de París, todos sabemos, las naciones llegan a un acuerdo, definen que tenemos que resolver esta crisis climática, pero hay ciertos hitos que muchas veces se nos han pasado por alto de lo que implica el Acuerdo de París en lo que se refiere a la acción climática. 6 años atrás, en París, las naciones definen que el objetivo que se debe perseguir es que la temperatura promedio del planeta no se sobrecaliente más de 2 grados Celsius mientras se hacen los esfuerzos para llegar a los 1,5 grados. Well below 2 degrees. Esa era la meta, 6 años atrás. En ese contexto, los pequeños estados-islas, los más afectados por la crisis climática, piden y empujan por 2 acciones muy concretas. La primera es hacer un análisis de qué es lo que significan esos 2 escenarios térmicos,
que es lo que significa un planeta que se sobrecalienta 2 grados respecto de uno que se sobrecalienta en 1,5 grados. Y le piden al IPCC que elabore un informe respecto de esos dos escenarios. Un informe que evidentemente no ocurre de un día para otro. Por lo tanto, ¿qué cosa tenemos que entender acá? Los países, el mundo sale de París, celebrando, por supuesto, pero con una ruta hacia los 2 grados. Y todos los presupuestos, todos los estudios se hacen pensando en 2 grados a partir de París. Lo segundo que piden los pequeños estados-islas es que se elabore una agenda concreta mediante la cual los actores no estatales, los no gubernamentales, entre ellos, por supuesto, los estados subnacionales. Imagínense el peso que tiene un estado como California o una región hoy en día como la región metropolitana en nuestro país. El poder que tienen ciudades, como pueden ser las grandes metrópolis del mundo, pero también los pequeños municipios donde se ejecuta la acción climática. El poder del sector financiero, el sector privado empresarial y, por supuesto, la academia, las universidades, pero también los colegios, los institutos profesionales, la sociedad civil. Todos ellos constituyen lo que se llaman los actores no estatales. Y a esos actores no estatales se les pide, o más bien se les da una oportunidad. Y eso es bien interesante. Los actores no estatales históricamente muchas veces han sido reconocidos más bien como quienes han estado al frente de generar el problema. Fundamentalmente el sector privado, estoy con problemas con la máscara más o menos, que se me empañan los anteojos. Los actores no estatales históricamente, por supuesto, tienden a ser aquellos que muchas veces han sido reconocidos como generadores del problema. Entonces, lo que ocurre a la salida del Acuerdo de París, a petición fundamentalmente de los pequeños estados-islas, de AOSIS, es, les vamos a dar la oportunidad y les vamos a dar la oportunidad por 5 años. Y entonces, a la salida del Acuerdo de París, dentro del Acuerdo de París, se decide que a partir de ese momento, 2 High Level Climate Action Champions van a ser nombrados, y quiere decir que cada presidencia tiene que nombrar una persona que tiene que trabajar con el anterior y luego con el siguiente para garantizar la continuidad, y esa es una agenda que queda estructurada para los años 2016 a 2020. Cuando Chile asume la presidencia de la COP25 a principios o fines del 2018, principios del 2019, estábamos frente a el momento en que se terminaba esta agenda de acción climática. ¿Y qué es lo que había pasado? Los primeros 4 High Level Champions habían sido estas 4 personas que pongo acá. Laurence Tubiana, una de las arquitectas del Acuerdo de París, extraordinaria mujer y diplomática, montó una serie de las primeras estructuras y luego lo tomó Hakim Al-Haite de Marruecos, Inia Seriouatou de Fiji, Tomás Khrushchev de Polonia. Todos ellos son figuras políticas. Todos ellos habían tomado este rol como personas viniendo del sector público, el sector político, algunos de ellos ministros, otros diplomáticos. Pero fundamentalmente lo que estaba pasando en ese entonces era que estábamos encontrándonos con 2 grandes tensiones como respuesta a la solicitud de los pequeños estados-islas en el Acuerdo de París. El primero ocurre con el informe del IPCC de octubre del 2018, que nos muestra que efectivamente el horizonte deseable, o ni siquiera deseable, digamos, pero el mejor horizonte al que podríamos aspirar es los 1,5 grados. No tengo ninguna duda de que Maisa se va a referir a eso con mucha mayor propiedad, pero en definitiva lo que hace este informe es que nos cierra la posibilidad que como humanidad nos orientemos a los 2 grados Celsius. Octubre del 2018, la ciencia habló con contundencia. Sin embargo, unos meses después, en la COP24 en Katowice, las naciones no supieron qué hacer con este informe. Y finalmente, a la salida de Katowice, habiendo recibido el informe de los 1,5 grados, las naciones deciden simplemente tomar nota de este informe. Just take note. ¿Por qué? Porque lo que hacía este informe era cuestionar uno de los principales objetivos del Acuerdo de París, que era el calentamiento de temperatura de 2 grados Celsius. Y frente a muchas naciones, esa era una provocación. Y una provocación que en ese entonces implicaba que muchas naciones decían, ok, entonces revisemos todo el acuerdo. Si tú me vas a revisar una meta, entonces revisemos cada punto, cada coma, cada párrafo. Y por lo tanto, un elemento que para toda la ciudadanía y por supuesto para quienes creemos en la ciencia parecía como evidente, nos enfrentaba a una tensión política mayor de la cual no fuimos capaces de salir adecuadamente en Katowice en la COP24. Pero lo otro que estaba pasando
era el rol de los actores no estatales. Los actores no estatales, liderados por los High Level Champions, no estaban dando el resultado que se esperaba conforme a lo que, y lo voy a describir bien en el objetivo que propuso AOSIS en el Acuerdo de París. AOSIS dijo: nosotros necesitamos esta agenda, necesitamos estas figuras para que impulsen la acción climática con contundencia. La realidad es que eso no estaba ocurriendo, no estaba funcionando bien, y por lo tanto, cuando Chile toma la COP25, la presidencia entrante de la COP25, en lo que a mí respecta, y por habido muchas otras tensiones, por supuesto el artículo 6 era una de las tensiones, pero en lo que a mí respecta, había dos grandes tensiones. Una tensión muy clara en lo que se refiere a el rol de la ciencia, y una tensión muy clara respecto de la agenda de los actores no estatales no está funcionando, y por lo tanto se le sugiere a Chile innovar en el rol. Y como les decía antes, un rol que en los primeros 4 años lo habían tomado figuras políticas. Entonces, en enero-febrero del año 2019, yo recibo una llamada en que se me cita a una reunión en el Ministerio de Medio Ambiente, y yo, tremendamente ingenuo, yo venía llegando de Davos, y en Davos se me había entregado un premio a nombre de Triciclos, que es el Circulars, el premio más importante a nivel global en materia de economía circular. Y yo, súper ingenuo, creyendo que esa era la reunión, llegué a la oficina de la ministra con el premio. Como cabro chico, creyendo, bueno, la ministra me llamará porque quiere que conversemos sobre el premio. Me encuentro con Claudio Sebas a la entrada de la oficina de la ministra, nos tomamos esta selfie, porque también me dice: oye, qué interesante lo del premio en Davos. Esa era la agenda que yo creí que era la que la ministra me estaba invitando, entre otras cosas porque nunca se me hubiera ocurrido que había un cargo que estuviese disponible para un no político dentro del contexto de la COP. Y para mi sorpresa, bueno, lo que la ministra me terminó diciendo fue: genial tu premio, déjalo a un lado, tengo otra agenda que quiero conversar contigo. Y fundamentalmente la invitación era: hoy, como presidencia COP, necesitamos innovar en este rol, porque efectivamente lo que nos dice las Naciones Unidas es que este rol no está funcionando, no está dando los resultados que se requiere, y por lo tanto nos sugieren innovar, y nos parece que lo más razonable es que este rol lo tome alguien que efectivamente venga del mundo de los actores no estatales. Lo siguiente que ocurre es el concepto base, que nos llevó también con Maisa, con Seba, con Juanca, con varios de ustedes, a estar colaborando en colocar la ciencia en el centro del proceso de la COP25, a partir de la definición de la ciencia no es negociable, y por lo tanto orientemos todas nuestras acciones en ese sentido. Cuando me invitan a las Naciones Unidas a la primera capacitación, fue la primera gran pregunta que me expusieron. Esta era la pregunta que las naciones estaban haciendo. Se nos acaba este proceso de 5 años de actores no estatales contribuyendo a la implementación del Acuerdo de París. Esto no está funcionando, me lo dijeron en un lenguaje muy futbolero. Me dijeron: si este es un partido de fútbol, estamos en el minuto 80 y vamos perdiendo 4-0, y por lo tanto el partido hay que darlo vuelta de manera urgente, porque si las naciones deciden que no van a seguir apuntando High Level Champions, no hay una forma concreta para que los actores no estatales contribuyan de manera formal al proceso de implementación del Acuerdo de París. Esta es la figura conceptual, ¿no? Lo que estamos hablando es que existe un proceso de negociación climática donde están las naciones, donde están las partes, y en el mundo real, en la economía real, están los actores no estatales que se agrupan a través de lo que se llama el Marrakech Partnership. Fue la plataforma que crearon las dos primeras High Level Champions, Laurence Toubiana y Hakim Al-Haite, en la COP22 en Marrakech, y donde se agrupan las distintas temáticas que ellas definieron en ese momento. Son 9 áreas temáticas: energía, transporte, uso de suelo, industria, asentamientos humanos, océanos y zonas costeras, agua, resiliencia y finanzas. Y es de alguna forma lo que yo llamaría como la puerta de entrada de los actores no estatales, sean empresas, sector financiero, gobiernos subnacionales, para que crucen un puente que es el de la Global Climate Action hacia incidir positivamente en la agenda climática que dirigen las naciones. Y en el medio de este puente están estas dos figuras de los dos High Level Champions. Esta es como una figura muy gráfica de qué es lo que significa el rol y qué es lo que significa este puente único entre los actores no estatales y el proceso climático, en la expectativa de que en la implementación del Acuerdo de París eso se haga de forma regulada, ordenada, que contribuya, por supuesto, a que las acciones pasen de lo voluntario a lo regulado.
Entonces, lo primero que me tocó hacer a mí fue el primer año. La figura era un High Level Champion de Chile y un High Level Champion de Polonia. El Champion de Polonia venía con un mandato muy claro de defender los 2 grados. Así de concreto. Entonces, yo venía con un mandato en que el gobierno me decía la ciencia es un no negociable. Había sido muy bien enseñado por Maisa y por otros científicos de la importancia del informe del IPCC de 1,5 grados y por lo tanto la importancia de apuntar todas las acciones climáticas hacia los 1,5 grados, y me encuentro con un compañero de trabajo con el cual teníamos que impulsar una agenda común en que él decía, no se te ocurra tocar los 2 grados, porque si tú tocas los 2 grados vas a estar cuestionando el Acuerdo de París y las naciones se te van a ir en contra. Y entonces lo primero que me tocó hacer fue negociar el programa de trabajo de ambos champions para el año 2019. Y esa fue una negociación sumamente interesante porque efectivamente mi gran objetivo era colocar la ciencia en el centro y me encontraba con una persona que me decía, no se te ocurra siquiera mencionar el número 1,5. Y entonces durante fueron un par de semanas, estuvimos negociando y no voy a compartir aquí los detalles de la negociación, pero lo interesante fue que a través de distintos mecanismos de negociación logré ganar ese gallito y por lo tanto en el Work Program del año 2019 al 2020 aparecen no solo los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas, sino que aparecen ya por primera vez los 1,5 grados como el objetivo. Esto es un documento formal que implica que a partir de ese momento todo el trabajo formal de todos los actores no estatales del mundo debía orientarse a los 1,5 grados, de la misma manera como debía apuntar a objetivos de largo plazo, objetivos basados en la ciencia, en fin, hay una serie de hitos que tienen que ver sistemas de transformación, hitos que implica una serie de consecuencias en qué es lo que van a hacer los actores no estatales del mundo. Ganado ese gallito, me volví después a los actores no estatales en el Marrakech Partnership y les pedí a cada uno de ellos, estamos hablando de las grandes coaliciones del mundo en energía, transporte, en cada una de estas 9 temáticas, les dije, por favor, yo sé que esto es muy short notice, pero necesito que hagan el mejor esfuerzo y construyan por primera vez un pathway, una ruta hacia los 1,5 grados en cada uno de estos 9 sectores. La anécdota más linda es que la directora ejecutiva de la International Renewable Energy Agency, Elizabeth Press, pidió el micrófono y literalmente me dijo, Gonzalo, ¿qué te fumaste? What did you smoke? En realidad dijo un poquito más bruto, no lo voy a repetir exactamente como lo dijo. Pero dijo, es imposible que en un periodo de 5 meses podamos construir una ruta de todo el sector energético del mundo hacia los 1,5 grados. Estáis locos, ninguna posibilidad. Digo, ok, Elizabeth, lo entiendo, por favor hagan su mejor esfuerzo. Necesito que cada una de estas 9 áreas trabaje con su mejor esfuerzo para que lleguemos, en ese momento la mirada era en Santiago, en Cerrillos, con un report de qué es lo que significa para cada una de estas áreas el llevar su sector a los 1,5 grados. Impresionantemente, de las 9 áreas temáticas, 8 llegaron con el informe. Y en Madrid, en la COP25, lo que ocurrió a continuación fue que yo tuve, y digo yo y no nosotros como champion, porque el champion de Polonia fue despedido unas semanas antes del cargo, entonces a mí en Madrid me tocó estar solo frente a las naciones en vez de estar de a 2. Y me tocó estar con cada una de las naciones del mundo y entregarle un documento formal de lo que los actores no estatales del mundo estaban empujando, de las 9 áreas temáticas que ellos tienen validado de acuerdo al proceso y apuntando a los 1,5 grados. Esto no es menor, porque si hay algo que es importante en el proceso, son las formas. Muchas veces para los negociadores es más importante que las formas, como se llega al resultado, sean las adecuadas que el resultado en sí mismo. Y por lo tanto era muy importante entrar al proceso con los 1,5 grados desde los actores no estatales con las herramientas que ellos habían validado. Esto que les estoy presentando es un hackeo del sistema. Lo que hicimos fue encontrar la grietecita por la puerta de atrás que nos permitió meter los 1,5 grados y obligar a las naciones, incluso a las más resistentes, a recibir un documento y de alguna forma decirle, ¿sabe qué? Si usted, nación X,
que no está necesariamente en la trayectoria de los 1,5 grados, que no está necesariamente apuntando a seguir la ciencia, si no lo sigue, sepa usted que los actores no estatales lo están haciendo. Eso se llama el loop de ambición. Hay momentos en que las naciones empujan y hay otros momentos en que los actores no estatales tienen el rol o pueden cumplir el rol de empujar. Lo importante es que esto permita que el loop vaya creciendo en ambición y se vayan complementando siempre con el mismo lenguaje y siempre con un lenguaje que sea digerible por ambos. Los 1.5 Climate Action Pathway son hoy en día una herramienta que se usa a nivel global, nacieron en esta instancia y una de las anécdotas más lindas también fue cuando a continuación el Reino Unido nombra a mi querido amigo Nigel Topping, un experto en clima de muchos años, toma los Climate Action Pathways, me dice increíble lo logrado en términos de haber conseguido que existan estos Climate Action Pathways, los empieza a leer y me dice, harto penca el documento. Entonces le digo, toda la razón, realmente penca, porque lo único que importaba no era el contenido, lo único que importaba era el título. Lo más importante de la primera versión de los Climate Action Pathways era tener un documento formal y honestamente me bastaba con uno. Yo no necesitaba 8, no necesitaba 9. Me bastaba con que una de las áreas presentara esos 1,5 grados para tener la instancia en la cual presentarle a las naciones un documento formal de un área temática que estaba impulsando los 1,5 grados. La versión 3.0 de los Climate Action Pathways, que nos tocó ya lanzar ahora en Glasgow, son documentos considerablemente más fuertes en su contenido y por lo tanto tienen un peso específico más allá del título. En diciembre del 2019, la estrategia era conseguir un documento formal que activara el loop de ambición y obtuvimos 8. A partir de entonces, se empieza a crear otro empuje, porque los 1,5 grados se consiguen, entre otras cosas, si es que logramos las 0 emisiones netas como máximo al 2050. Y ahí es donde sale la Climate Ambition Alliance, una alianza por primera vez de actores estatales y no estatales, todos impulsando las 0 emisiones netas al 2050. Lanzamos la Climate Ambition Alliance en septiembre del 2019 en la cumbre de clima del secretario general, y esa fue la base de lo que hoy se conoce como Race to Zero en lo que se refiere a los actores no estatales. Otro elemento muy importante de esto, en junio del 2019, cuando el secretario general estaba preparando esta cumbre, y por lo tanto había una expectativa de que algunos actores no estatales se comprometieran efectivamente con la carbono neutralidad al 2050, el embajador del secretario general se reúne conmigo y me dice, ¿tú creéis que podríais conseguir unas 10 empresas en el mundo que se comprometan a carbono neutralidad al 2050? Esa era la expectativa en junio del 2019. 10 empresas que se comprometieran. ¿Qué es lo que pasó a continuación? Primero, en la COP25 en Madrid, las naciones les parece suficientemente atractivo o extraordinariamente atractivo lo que está pasando y deciden que van a continuar apuntando High Level Champions y dan un periodo de otros 5 años y deciden vamos a ir más allá del 2020 y vamos a seguir con esta agenda del 2021 al 2025. ¿Qué quiere decir? En buen castellano o de nuevo en lenguaje futbolístico, lo dimos vuelta. Pero lo otro que hacen es que nos piden a los siguientes 2 Champions, Chile y Reino Unido, que hagamos un proceso para mejorar el Marrakech Partnership. Dice, ¿qué tal si, aprovechando que tienen 5 años más, nos presentan un Marrakech Partnership mejorado? El Reino Unido elige por segunda vez o por vez consecutiva, digamos, un High Level Champion que viene del sector privado, mi querido amigo Nigel Topping, que debe estar en este minuto despegando de Chile, estuvo acá 20 días y estuvimos haciendo también una serie de hitos de reporte. Ayer, de hecho, estuvimos con pueblos originarios en la zona de Atacama. Y con Nigel decidimos algo que no es nada menor, y es operar como 2 Champions, 1 Team. En el sector político, en las Naciones Unidas, en el multilateralismo, no es la norma. Esto es un hallazgo, que 2 personas decían, no vamos a trabajar por nuestros intereses individuales, no vamos a trabajar por nuestros intereses particulares de nuestro país, vamos a trabajar con un objetivo común, que es el bienestar de toda la humanidad,
vamos a seguir a la ciencia y vamos a trabajar dejando de lado nuestros egos, compartiendo nuestros esfuerzos y haciendo un solo equipo entre los dos, y empezamos a agrupar gente, entre las cuales terminó siendo un equipo de más de 100 personas, entre las cuales muchas son chilenas. Y lo que decidimos con Nigel fue basarnos en los 3 pilares del Acuerdo de París. Mitigación, y lanzamos Race to Zero como la gran campaña de mitigación. Resiliencia y adaptación, y lanzamos Race to Resilience como campaña de resiliencia. Y finanzas, y lanzamos el Glasgow Financial Alliance for Net Zero. Por lo tanto, lo que buscamos es generar de alguna forma estos 3 bucecitos en los cuales los esfuerzos de los actores no estatales ingresen de acuerdo a la ciencia, ordenadamente, para aportar adecuadamente al proceso de negociación. Frente a la expectativa que había de 10 empresas que se comprometieran a carbono neutralidad al 2050, hoy ya estamos con más de 5.200 empresas que representan más de un 20% de la economía global. Estamos hablando más de 1.000 ciudades, entre las cuales hay, si no me equivoco, hoy más de 15 municipios chilenos, 67 regiones, entre ellas la región metropolitana y la región de Magallanes y la Antártida chilena, 441 inversionistas, 1.039 centros de educación, entre los cuales está, por supuesto, la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Chile también, y 52 centros de salud, representando más de 14.500 hospitales, entre ellos también el Hospital de Valdivia. La trayectoria, por lo tanto, una trayectoria que de alguna forma empieza en septiembre del 2019 con la cumbre del secretario general y va creciendo al punto de que esperamos y creemos con mucha certeza de que vamos a llegar a la COP28 en lo que se llama el Global Stocktake, con una capacidad real de entregar soluciones concretas, más allá de compromisos, sino que herramientas y avances concretos desde los actores no estatales para el cumplimiento del Acuerdo de París y para esta trayectoria a los 1,5 grados. Lo más interesante, creo yo, de esta trayectoria es que, como les decía antes, si pongo acá el número en junio-julio del año 2019, este número era 0. No teníamos actores no estatales que estuviesen comprometidos a esta trayectoria y esto ha cambiado de forma radical. A continuación, la carrera hacia la resiliencia, que busca, por supuesto, aumentar la resiliencia y la adaptación con un foco fuerte en 3 zonas costeras y ribereñas, zonas urbanas, los más pobres de las zonas urbanas del mundo y los pequeños agricultores, para aumentar finalmente la resiliencia de las 4 billones de personas más expuestas a la crisis climática en el mundo. Esta campaña, Race to Resilience, tiene a su Expert Peer Review Group anclado en la Universidad de Chile, en el CR2, y tenemos también a Sebastián Vicuña como parte de los expertos participantes del Expert Peer Review Group de Race to Resilience, así como el Expert Peer Review Group de Race to Zero está en la Universidad de Oxford. Por lo tanto, esto también es parte importante del legado de la COP25 para Chile. Y en lo que se refiere al sector financiero, creamos GFunds. De nuevo, si nos vamos a junio-julio del año 2019, 0 plata, estaba orientada a los 1,5 grados. Hoy estamos hablando de 130 trillones, estos 130 con 12 ceros, 130 millones de dólares, es más de la mitad de la plata del mundo, entre dueños de activos financieros, gestores de activos financieros, bancos como el Banco Estado, aseguradoras y proveedores de servicios financieros. Y al mismo tiempo lo que hicimos con Nigel y con el equipo fue mapear distintos sectores de las distintas áreas del mundo, las distintas áreas de la economía del mundo, para descubrir cómo se construyen las curvas en S, cómo se hace para que los distintos sectores de la economía del mundo avancen en, primero, adoptar una ambición, ir avanzando linealmente hasta que ocurren ciertas cosas que hacen que esa trayectoria pase exponencial hasta que finalmente se normaliza. Mapeamos 72 sectores de la economía del mundo, llegamos a diseñar los mapas de transformación sistémica de 32 de esos sectores y en muchos de ellos nos propusimos alcanzar la ambición, el breakthrough ambition, es decir, lograr que al menos un 20% de los actores de ese sector económico a nivel global se sumaran a Race to Zero y empezaran a implementar las tecnologías y prácticas que les permiten pasar de lineal a exponencial. Mapeamos de esos 32 sectores en los cuales diseñamos sus mapas de transformación sistémica. Nos propusimos haber llegado a Glasgow con 10 de ellos, habiendo atravesado la ambición, y finalmente logramos que 18 de ellos lo atravesaran. ¿Qué quiere decir esto? Que ya hay 18 sectores de la economía del mundo donde la transición a las 0 emisiones netas es absoluta y completamente inevitable. Esto ha pasado en un periodo de tiempo, en muchos casos menor a un año,
Y quienes estamos mirando con lupa y con detalle qué es lo que está ocurriendo, estamos viendo cómo flujos financieros, tecnológicos, de prácticas y de talento ya están logrando esos cambios de transformación. Por supuesto, lo que toca ahora es entrar a la fase de accountability, de credibilidad, donde cada uno de estos criterios no solo contemple las debidas métricas y estados de avance, sino que también tenga toda la ética vinculada a cómo la mitigación se complementa, por supuesto, con la adaptación y resiliencia. Por último, llegamos a la COP26 y las naciones celebraron el trabajo que se está haciendo respecto de los actores no estatales. Y aquí la siguiente hackeada del sistema: las naciones nos habían dado 5 años más y nos habían pedido un esfuerzo por mejorar el Marrakech Partnership. Eso podía ser meramente un proceso de consulta o una encuesta. Yo la analogía que hago es como que las naciones nos pidieron que revisáramos un tenedor. Mira el tenedor, dinos qué te parece el tenedor y devuélveme el tenedor. Nosotros le devolvimos el tenedor y le dijimos, pero el tenedor viene con un restaurante. Y lo que hicimos fue entregarle a las naciones, y lo que las naciones celebraron en Glasgow fue un plan de 5 años financiado y con una estructura que de una u otra forma impide que el día de mañana un potencial champion o una potencial champion que no tenga estos niveles de ambición tenga la absoluta imposibilidad de frenar esta agenda, y por lo tanto las 3 campañas, los breakthroughs, los pathways y todo lo que está diseñado está absolutamente comprometido para mantenerse en el tiempo, al menos por los próximos 5 años. Ese es un resumen muy rápido de algo que ha ido pasando en este tiempo y que va a seguir pasando. Y antes de terminar y saliéndome un poco de protocolo, con Nigel nosotros tenemos un rito, y es que condecoramos a las personas que han sido relevantes en seguir la acción climática y comprometerse a Race to Zero. Señor rector, si me permite y puede subir, me gustaría condecorarlo como miembro de Race to Zero y en agradecimiento al rol que usted ha cumplido para la campaña. Entonces, ustedes habrán visto, algunos de ustedes, que me ha tocado la suerte de condecorar a reyes, príncipes, princesas, presidentes de Estado. Hoy tengo el honor de condecorar como miembro de la Orden de los 1,5 grados al señor rector Ignacio Sánchez por la Universidad Católica. Muchísimas gracias, rector. Un honor. Agradecemos las palabras de Gonzalo Muñoz. Reiteramos el aplauso tanto a él como al rector Sánchez por este reconocimiento. Continuando con la actividad, daremos inicio al panel donde se analizará el escenario que enfrentan las instituciones de educación superior de cara a la COP26 y a la emergencia climática que tanto nos afecta en estos tiempos. Queremos invitar a subir al escenario a la señora Maisa Rojas, directora del CR2 de la Universidad de Chile. También al señor Manuel Tironi, académico del Instituto para el Desarrollo Sustentable UC. Junto a él, la señora Sara Larraín, directora de Chile Sustentable. Y a Sebastián Vicuña, director del Centro de Cambio Global, como moderador de este panel.
Ya, ahí sí, perfecto. Bueno, damos inicio entonces a este panel con tremendos invitados. Muchas gracias, amigas y amigos de un largo recorrido. El objetivo de este panel es dialogar sobre los aprendizajes y los desafíos que deja la COP26 a la luz del nuevo ciclo político y en particular también al rol que tienen las instituciones de educación superior en este camino. Son 3 preguntas que les voy a plantear a todas y después las van respondiendo en orden. La primera es ¿qué desafíos visualiza para las instituciones de educación superior en el escenario posterior a la COP26? El desafío, pero también qué oportunidades se nos abren a las instituciones de educación superior para aportar a la crisis climática. Y finalmente, ¿qué aspectos recomendaría abordar con mayor fuerza dentro de las instituciones de educación superior a la luz del desafío? Si tenemos tiempo, tenemos una pregunta adicional que podemos tocar respecto del escenario político en el que estamos hoy día y que se abre a partir de un nuevo gobierno y el proceso constituyente. Pero partamos con estas preguntas. Entonces, los desafíos, las oportunidades y cuáles son aspectos que se tienen que abordar con mayor fuerza. Maisa, Timón. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Yo quisiera, antes de hablar de los desafíos y las oportunidades, terminar un poco una parte de la historia que Gonzalo comenzó a contar, porque efectivamente el objetivo del Acuerdo de París tiene estos 2 límites, de 2 grados y 1,5. Y después de haber leído el informe de 1,5, todos nos quedamos con la clara idea de que 2 grados simplemente, yo diría que casi como que moralmente inaceptado, porque el informe muestra tan claramente que los impactos de un mundo que se calienta a 2 grados son tanto mayores que los impactos de 1,5 que tenemos que realmente realizar todos los esfuerzos para limitar el calentamiento a 1,5. Y después del impasse de la COP24, que tampoco se resolvió en la COP25, en la COP26 dice explícitamente algo así como reconociendo que estos 2 mundos son mundos muy distintos, 2 grados y 1,5, resolvemos que el objetivo es 1,5. Así es que eso yo, desde el punto de vista de la ciencia, a mí me parece que cuando la COP26 recoge, que resuelve que el objetivo es 1,5 y no 2, eso es un tremendo espaldarazo a la evidencia científica que debió haber ocurrido en la COP24, pero bueno, ocurrió 2 años después. Pero yo creo que eso es muy importante. Entonces ya, está despejada la mesa. Nuestro objetivo es limitar a 1,5. Y el desafío es gigante porque la ventana para lograr eso se está cerrando rápidamente. Muchos dicen, y de hecho después del último informe del IPCC, dice, bueno, los físicos ya han dado todo lo que saben, como que ya, olvidémonos ya no olvidémonos, pero como que ya hicieron su parte, los físicos ya hicieron su parte, ya sabemos de qué estamos hablando, tenemos que implementar y tenemos que irnos a la solución. Y yo estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, yo creo que tanto la realidad nos ha mostrado que el camino está lleno de obstáculos. Pensemos simplemente en la pandemia, pensemos algo que era impensado en Chile, que estuvimos a punto de tener un presidente que negaba el cambio climático. Así que el camino está lleno de obstáculos y yo creo que la ciencia, los científicos que se forman en nuestras universidades deben acompañar este proceso, este camino, de manera muy cercana. Tenemos que estar ahí. Y eso significa que las universidades debieran urgentemente tener un curso de introducción a las ciencias del clima para todas las carreras. No sé si se puede hacer eso, pero sí, necesitamos
profesionales que estén formados y que entiendan los conceptos básicos que hay detrás de la ciencia del clima y entendiendo eso puedan desde cada una de sus futuras profesiones, de sus quehaceres, aportar a esta transformación. Eso. Gracias, Maisa. Desde la ciencia y las clases, sí, en la universidad estamos partiendo, bueno, tú has dado clases en algunos de los cursos que tenemos sobre el cambio climático y creo se puede, es un gran desafío, el desafío en términos de cómo se educa respecto de esos temas. Sara, los desafíos, ¿no?, y oportunidades también. Sí, bueno, primero quería felicitar a Gonzalo Muñoz por la presentación y por el tremendo logro. Yo creo que las cifras, mientras no se aterricen en acciones, siguen siendo cifras. Y también radicalizar un poco el contexto que planteaba Maisa. La verdad es que en 1992 la convención que firmamos fue para revertir el cambio climático, no para 1,5 ni para 2. Por lo tanto, 1,5 significa desastres, significa pérdidas y significa daños. Y 2, como decía Maisa, éticamente no es aceptable. Entonces yo creo que en ese contexto, creo que la acción es muy relevante porque el tiempo se acabó. O sea, el año 2050, si no hacemos algo ahora, lo que estamos viviendo, las temperaturas, la falta de agua en Chile, pueden tornarse en situaciones tremendamente conflictivas, aunque tengamos un gobierno que esté muy abierto a estos temas. Y en ese sentido yo creo que ¿cuál es el desafío y cuál es el rol de la universidad? Yo creo que está bien un ramo sobre clima o qué sé yo, introductorio, pero creo que tal como se señaló esta remirada o reestructuración de los desafíos de los 32 sectores, yo creo que las universidades tienen que mirar las mallas curriculares y ser coherentes con este Race to Zero, Race to Resilience y la innovación para un nuevo paradigma de desarrollo. Y eso significa trabajar dentro de una realidad de un país y plantear las disciplinas desde la perspectiva de la adaptación, de la resiliencia y obviamente la reducción de todas las emisiones que requiramos. En el caso de Chile, yo creo que si nosotros tenemos que, y esta universidad tiene formación en esas áreas y podría empezar por esas prioridades, en Chile nosotros tenemos claramente un sector importantísimo en el sector energía, y si la universidad tuviera que elegir una forma de contribuir a una transición energética y poder reducir tanto en el área de industria de la energía, transporte, este 78% de las emisiones y por lo tanto sincerar los costos, aportar en innovación tecnológica, establecer la nueva mirada de la ingeniería y de los sistemas de generación, los sistemas de transmisión, que no es lo mismo que hoy día tener varias plantas y miles de líneas de transmisión. Significa ir donde está la fuente renovable, utilizarla y bueno, si el sol no está en la noche, poner el almacenamiento y por lo tanto probablemente no necesitamos más líneas, sino que necesitamos innovaciones tecnológicas que permitan eso. Entonces, porque el sistema, un sistema de generación energética resiliente, tiene una estructura sistémica distinta. Yo creo que estamos en lo mismo, por ejemplo, en el sector transporte. Yo me imagino que acá hay muchos alumnos de Juan Carlos y lo tienen súper claro, pero estoy pensando en otra carrera que es fuerte en esta universidad como el tema agronomía y forestal. Si nosotros queremos ya ni siquiera hacer demasiado liderazgo, sino que si queremos cumplir la NDC en el compromiso sobre plantación y sobre restauración, eso requiere otra mirada.
Eso requiere una formación de ingenieros forestales distintos y requiere la formación de agrónomos distintos, con un objetivo, con una forma de pensar el negocio, como una forma de pensar la gestión del territorio, como una forma de sacar las cuentas de una forma distinta. Y yo creo que las universidades pueden hacerlo. Yo creo que, por ejemplo, el caso del mismo CR2, el involucramiento de CR2 en política es una tremenda innovación. Y yo creo que las universidades en general tienen que tener esta innovación de incidir en la política. Porque si no cambiamos hacia políticas basadas en la ciencia, en el conocimiento, en relación a los desafíos que tenemos, la verdad es que las universidades no están siendo parte de la solución. Pueden mejorar el mercado, hacer más eficiente esto, el sector minero y todo lo más, pero no son parte de la solución. Son parte de profundizar el problema o quedar estancados en el problema. Entonces yo creo que aquí hay un tremendo desafío, una tremenda oportunidad. Yo creo que hay, como el Instituto de Sustentabilidad acá o el CR2 de la Universidad de Chile, yo creo que se han creado instituciones con una innovación en su mirada. Creo que la cosa curricular es absolutamente fundamental, porque si la estructura de los desafíos no está dentro de la formación curricular, la verdad es que el profesional que salga de esta universidad va a tener muy pocas herramientas para hacerlo bien. Y vamos a seguir repitiendo y por lo tanto externalizando y no vamos a tener las capacidades para los desafíos que tenemos. Y creo que tenemos de aquí al año 2030 realmente una aceleración clave. Si logramos quedar parados el año 2030, y eso es rápido para una carrera universitaria, y por lo tanto los cambios tienen que ser de aquí, probablemente en los próximos 5 años, en una transición rápida, con el objeto de ya tener el año 2030 una capacidad profesional para hacerse cargo de los desafíos, y no solamente el desafío de los 32 sectores, porque claramente aquí tiene que haber una gestión del agua distinta, una gestión del territorio, una gestión... ¿Qué formación tenemos para poder verdaderamente concretar las soluciones basadas en la naturaleza? Tenemos la definición. Nadie sabe cómo establecer en Chile restauración a escala de paisaje, que está en nuestra NDC. ¿Quién va a hacer eso? Podemos aprender en las primeras experiencias, pero necesitamos cantidades importantes de profesionales, técnicos, etcétera, que puedan saber hacer aquello. Entonces yo creo que aquí hay un tremendo llamado y oportunidad para las universidades, para innovación, en cuanto al conocimiento y a la formación de profesionales, y creo que hay un tremendo desafío de que la universidad sea un poco la inteligencia de la sociedad y que entregue la información y aporte parte importante de los análisis que obviamente van a tener que ser complementados con el sector político, con la sociedad civil. Pero acá hay un componente duro que es absolutamente fundamental para poder abordar el tema, los desafíos que tenemos. Gracias, Sara. O sea, a un rol, quizás como lo entendemos siempre de manera natural, de educar, ¿cierto?, a la población en los desafíos que implica el cambio climático, agregar entonces, ¿cierto?, un rol en la innovación, en la formación de agentes de cambio para la acción climática y de incidencia política también. Rescato eso del rol que partió en buena medida también con lo del comité científico, también ha sido muy interesante ese caminar. Manuel, desde las ciencias sociales. Muchas gracias y muchas gracias a Gonzalo por la presentación. Creo que un orgullo para el país tener a uno de los high champions trabajando y pensando también desde acá, que es una realidad también que creo que hay que empezar a validar cómo se vive, qué significa el cambio climático y llegar a la 1.5, ni qué decir a los 2 grados desde nuestras realidades. Yo creo que hay algo que es importante decirlo,
que las COP en general, y la 26 no fue la excepción, siempre dejan un gusto mezclado, ¿no? Siempre dejan sabores agridulces. Por un lado hay un montón de acuerdos que siempre son esperanzadores, siempre es esperanzador que se junten los países a discutir, a negociar, a concordar. Hubo acuerdos importantes con respecto a los fondos, por ejemplo, para adaptación, etcétera. Pero también, un poco retomando lo que decía Sara y Maisa, está esta sensación de que es demasiado urgente, es demasiado crítico lo que está pasando para seguir iterando en esta gramática de lo incremental, de la gradualidad, de reducir, instar a los países, ¿no? Hubo harta crítica por no haber sido más duro, ¿no? En forzar algunos cambios que se necesitan dada la gravedad de la situación. Y en ese sentido, la reflexión que yo hago en base a ese desafío es que tengo la impresión de que ya no basta solamente tratar de hacer el puente que mostraba Gonzalo con los actores no estatales entendidos solamente como actores financieros o como los estados subnacionales o como empresas. Creo que es absolutamente perentorio, es obligatorio. Tenemos que empezar también a expandir la participación a otro espacio. Estoy pensando en comunidades, territorios, sociedad civil. El cambio no se va a hacer solamente con los estados, ni con las empresas, ni con los actores financieros. Son fundamentales, por supuesto, pero tenemos que generar un cambio cultural. Tiene que haber un cambio en nuestras normas sociales. Y eso no se va a hacer solamente con los puentes que ya se están creando. Hay que crear otros puentes. Y en eso yo creo que las universidades tenemos una responsabilidad absolutamente fundamental. Ya lo decía Sara, hay una cuestión tecnológica, digamos, que es súper importante. O sea, va a ser en las universidades, ¿no es cierto?, y en su producción científica y en su producción tecnológica donde van a aparecer las innovaciones que necesitamos para repensar la industria de alimentos, para repensar la agricultura, para repensar la ingeniería de transporte, para repensar la energía. Y eso es un rol fundamental de la universidad. Probablemente subvalorado hasta al día de hoy incluso. Pero creo que la universidad además, y tal vez, no sé si más importante, pero con el igual peso, es aquí, es en las aulas de la experiencia, es en la experiencia universitaria donde formamos a un montón de gente que va a salir a trabajar en distintos aspectos, sectores de la sociedad. Y aquí nosotros los vamos a formar. Aquí los vamos a convocar a pensar un planeta distinto. Aquí donde tenemos que conmoverlo, ¿no es cierto?, ante lo que está sucediendo. Es aquí donde está la posibilidad de hacer cambios culturales, más profundos, más estructurales. Y esa cuestión yo creo que la universidad en general tenemos que tomar la responsabilidad y hacernos cargo. Y es mucho más que un curso. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Sara. Esto es repensar la malla completa, es repensar la universidad, es repensar quiénes somos como universidad frente al desafío que tenemos entre manos. ¿Cuál es nuestro rol? ¿Cuál es nuestra misión? Y para terminar, yo creo que aquí como que entra colado un poco, como una especie de, o sea, en este escenario, en este horizonte, un desafío adicional, que es un poco una condición para que esto suceda, es que la universidad tiene que dejar de pensarse como un espacio que está en interlocución solamente con la empresa y el Estado, que son los dos actores clásicos con los que nosotros desde la universidad interlocutamos. Creo que tenemos que empezar a interlocutar también con las comunidades, con los territorios, con los colectivos. Tenemos que remangarnos la camisa. Tenemos que hacer lo que se llama ahora transdisciplina. Podemos ponerle el nombre que sea, pero tenemos que salirnos de la Torre de Marfil. Tenemos que empezar a trabajar con estos actores que están, ¿no es cierto?, donde las papas queman, y empezar a generar estos cambios culturales, tecnológicos, ¿no es cierto?, para tener un futuro medianamente esperanzador. Gracias, Manuel. Agregamos entonces ese rol, el rol de interlocutores, de articuladores, de procesos, de conexión con estos distintos actores, complementando
el trabajo de puente más formal. Yo quizás, antes de abrir preguntas al público, si existieran, me gustaría agregar un último punto que es bien importante, creo también. Nosotros somos al final parte de una institución, así como una empresa, una institución que emite gases de efecto invernadero, que consume agua, que ocupa el territorio, que planta árboles también. Entonces, creo que también es muy importante estar actuando ahí con el ejemplo, que como instituciones propiamente tales seamos un ejemplo, que actuemos a conciencia de lo que estamos enseñando, que promovamos acciones acordes en ese sentido, que limitemos los viajes de los académicos, que tratemos de reducir, que tengamos conferencias que ojalá sean lo menos intensivas en emisiones, por ejemplo. Llegaron todas las botellas un poco batidas acá, pero lo estamos sorteando bien. No sé si habrán preguntas en el público. Ahí al fondo hay preguntas. Ahí está llegando un micrófono desde atrás. Para las preguntas del público... Hola, buenas tardes. Magdalena Santelices, jefa de vinculación con el medio de la Universidad de los Andes. Me parece muy interesante el tema de la educación de los alumnos en tecnologías que sean más amistosas con el ambiente, pero también creo que está la educación continua, como para no tener que esperar 5 años que hayan profesionales con este nuevo cambio de malla, que puede ser una buena herramienta para ir perfeccionando a los ya profesionales en temas de sostenibilidad. Y también, por otro lado, pregunta abierta, ustedes son universidades grandes, nosotros somos una universidad bastante más pequeña y con carreras científicas bastante más acotadas en ingeniería, medicina, biomedicina. ¿Cómo desde universidades más pequeñas como la nuestra podemos hacernos cargo de los desafíos de la COP26? Muy buena pregunta. Yo, la verdad que lo de educación continua me parece perfecto porque efectivamente en 5 años claramente no alcanzamos y el desafío es tan grande, tan urgente, como decía Sara, en el fondo lo que tenemos por delante tiene que ser obviamente aplicado después de que los estudiantes salen de la universidad. Respecto de cómo trabajar, no sé si alguien tiene alguna idea respecto de cómo trabajar esta diversidad, en el fondo, la interdisciplina tan compleja. Sebastián, antes Sí. de continuar con el panel, también quiero invitar a Gonzalo Muñoz que se sume a este espacio de preguntas y respuestas del público. Buenísimo. Su asiento va a ser puesto de manera inmediata para que también podamos continuar con este espacio más interactivo con las personas que nos acompañan. Ok, gracias, Benjamín. Mira, solamente para avanzar en el tiempo, hay una institucionalidad. O sea, hoy día hay un consejo de rectores, hoy día hay un área vinculada a las políticas de educación superior. Hoy día hay una serie de colectivos, hay un comité científico para el tema del cambio climático. Van a haber una serie de comités vinculados a la nueva ley de cambio climático. Entonces, yo creo que es relativamente, si hay una voluntad política, es relativamente sencillo poder utilizar para empezar, como el piso desde el cual partimos, de generar una cierta agenda, por ejemplo, en el caso de Chile, vinculado a los problemas más críticos hoy día. Yo creo que el problema que hoy día enfrenta la gente en sus casas, que enfrentan los agricultores del Valle del Maipo, que enfrenta las hidroeléctricas que no pueden generar, que enfrenta la industria de alimentos, el tema del agua. Si nosotros elegimos, por ejemplo, el tema del agua, que probablemente es el más conflictivo, el que más atraviesa las dimensiones de todos los sectores, desde la cotidianidad hasta la producción económica. Si elegimos otra área que es vinculada al tema de la restauración y las masas vegetacionales que nosotros tenemos que restaurar y aumentar para digamos, cumplir con la capacidad de captura, porque hemos puesto mucha esperanza en tremenda superficie de captura, pero la verdad es que con cada incendio se nos va la superficie de captura y cada vez más quedamos al debe en la capacidad de... Si nosotros elegimos 2 o 3 temas, bueno, el tema yo creo que la descarbonización, el tema de
de la matriz, al menos en el sector eléctrico, está, pero podríamos agregar transporte. Si todas las universidades, el Consejo Rectores, asumen 3 desafíos, revisan sus carreras, revisan sus áreas prioritarias de investigación, y así como nos ponemos 1,5 para la convención, nos ponemos ciertas metas en cada una de las áreas que de hecho van a ver los planes sectoriales, va a haber un instrumento legal en el cual esos planes sectoriales pueden reportar y aportar. Entonces ahí tú caminas más rápido, porque tú tienes a todos los actores con un cierto objetivo y entonces tú vas alineando las capacidades de esos distintos actores. Que en el caso de la Chile será en el área de la meteorología, en el caso de la Católica será en el área de la agronomía, no sé. Pero ahí inmediatamente cuando tú tienes un liderazgo, un poco lo que mostraba Gonzalo, o sea, a partir de que por favor se estaba extinguiendo el cargo y por favor tráeme 10 empresas para justificar el cargo, y resulta que aquí se creó un universo y una institucionalidad distinta con metas, con 32 sectores y con 18 que ya tienen una agenda. Entonces, yo creo que esa es la forma de. Aquí nosotros tenemos capacidades de piso, tenemos que ponernos metas y inmediatamente articularnos para lograr esas metas. Yo no creo que sea fácil, o sea, que sea difícil. Yo creo que aquí hay los liderazgos y yo creo que teniendo las urgencias y teniendo un espacio de colaboración y no de competencia por los papers y por los fondos, etcétera, etcétera, yo creo que puede ser. Por eso que es tan importante que tenga que ver con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Consejo de Rectores, las políticas de prioridad. Eso es lo que se me ocurre, digamos, en una primera reflexión. Voy a complementar lo que dice Sara con la metodología Race to Zero. Hoy en día ya hay 15 universidades chilenas parte de Race to Zero. Sería buenísimo que se sumen. Lo primero es, como ya se dijo aquí, el tema de las operaciones, ¿no? Revisar las operaciones de los campus, revisar todas las operaciones en base a criterios y normas científicas, pero ojo en los 3 alcances, alcance 1, 2 y 3. Por lo tanto, eso implica ponerle foco de inmediato a la cadena de proveedores y empezar a mirar en qué momento eso va a ser una exigencia en las compras de la universidad. El segundo tema, como se ha discutido acá, es el tema curricular. El clima debe estar en el tema curricular, ojalá en todas las carreras. Yo no creo que sea nada tirado a las mechas, decir que cada alumno que salga a la universidad, alumno y alumna que salga a la universidad, tenga claridad de qué es lo que estamos hablando, como lo que hoy sabemos es el mayor riesgo para la humanidad y para todas las demás especies. Tercero, el tema de investigación, todos los esfuerzos de investigación que puede hacer la universidad. Cuarto elemento es el tema de la universidad como lo que estamos viendo hoy, capacidad de convocatoria de la sociedad, ¿no es cierto? La capacidad ya sea en su capacidad de extensión o de ser quien convoca a las respectivas discusiones y a los temas complejos que implica esta agenda. Y después hay un quinto que no siempre aplica a las universidades en Chile, que es el tema de los endowments, de dónde viene la plata que financia la universidad. Y cómo nos aseguramos que esa plata no es plata que, desde luego, está contribuyendo a la crisis climática y, por el contrario, que sea plata que siempre está favoreciendo la acción climática que resuelve la crisis. Gracias, Gonzalo. ¿Había otra pregunta, parece? Sí. Buenas tardes, mi nombre es José Miguel Jaque, soy periodista. Saludo a Gonzalo, a Maisa y a Sara, a quienes por mi trabajo conozco y admiro profundamente. Un poquito más a Sara porque la conozco un poquito más de antes. Sobre lo que dijo Maisa, estuvimos a punto de tener un presidente que negaba el cambio climático. Cuando ese candidato reculó, su jefa programática fue a Tolerancia Cero a decir que en realidad no lo negaba, sino que dudaba de la participación humana en el cambio climático. Entonces, también llama la atención que después de una reflexión llegaran a esa conclusión. Y esto ocurrió en un año de informe IPCC, en un año de COP. Entonces, dejando de lado las consideraciones políticas partidistas, a mí lo que me interesa preguntarles es, ¿cuál es la estrategia, cuál es el camino para que quienes trabajan o trabajamos en temas de crisis climática, conservación, etcétera, convenzamos a los no convencidos? ¿De qué manera hay que hacerlo? Maisa, ¿quieres comentar? Yo creo que son pocos los no convencidos en este país, en todo caso, pero...
Mira, yo la verdad es que no quería inflar el tema, yo solamente di el ejemplo como un ejemplo que a pesar de que en Chile el tema de cambio climático nunca ha sido muy controversial y había una política de Estado bien estable, el mundo está lleno de sorpresas. Y lo único que quise decir es que eso significa de que la pega no está hecha, de que este es un proceso, incluso que esa piedra que no pensábamos que nos podíamos topar con esa piedra, nos debe hacer reflexionar de que tenemos que mantener el trabajo en la generación de evidencia, en la comunicación de la evidencia, en la formación, innovación, tecnología, etcétera. Todo nuestro quehacer académico y universitario normal. Yo creo que hay que, y voy a citar a Juan Carlos acá. ¿Cómo era Juan Carlos? Bueno, nosotros muchas veces los científicos nos quedamos acá en la cabeza, ¿verdad? La generación de conocimiento. Hay que transmitirla porque uno tiene que conocer, solamente lo que uno conoce uno lo puede querer, pero también hay algo de la acción y uno tiene que, no sé, pues que como acá en el corazón y en la guata, que uno tiene que estar convencido de entender de que el problema lo vamos a enfrentar satisfactoriamente solamente entre todos y todas. Gracias, Maisa. Manuel, ¿quieres comentar algo? Sí, no estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Maisa, y yo agregaría algo que es súper importante, que tiene que ver con el tema de la comunicación, de la evidencia y de la ciencia, que me parece fundamental. Que lo hemos repetido y lo hemos dicho, pero creo que todavía no lo hemos internalizado, que todo esto que estamos hablando es chino mandarín para el 95% de la población. Ni qué decir gente rural, por ejemplo, mundos campesinos. También hay como una futurología, todo es algo que va por venir, ¿no es cierto? Y que simplemente no hay cómo conectarlo a la vida cotidiana. Pero sin embargo, como dice Sara, a donde uno vaya, literalmente donde uno vaya, no hay, siempre en la prioridad de las preocupaciones hay algo que tiene que ver con el cambio climático, hay algo que tiene que ver con daño ecológico, hay algo que tiene que ver con modelos de desarrollo ligado al extractivismo, falta de agua, contaminación, polución por piscicultura. Yo vivo en Villarrica, que ahí es una cuestión grave, ¿no es cierto? Entonces, donde uno vaya, siempre está la cuestión que a lo mejor no se lee, no se entiende, no se decodifica como cambio climático, ¿no es cierto? Ni siquiera como un problema medioambiental o ambiental, sino que se vive de otra manera, se vive como un problema simplemente de que, pucha, que no tengo más agua, no se juntan los puntos hasta llegar al cambio climático. Ahí hay una cuestión que me parece fundamental, que tenemos que juntar esos puntos, ¿no? Y eso es una cosa que tiene que ver la universidad, pero tiene que ver la escuela, por ejemplo, ¿no? Creo que es urgente que la escuela empiece a formar ciudadanías ambientales, ¿no? Ciudadanas y ciudadanos que sepan juntar los puntos en todos los territorios y contextualizados, ¿no es cierto? Lo que pasa yo trabajo en el Salar de Atacama junto a Seba, es distinto que a lo que pasa en Villarrica o a lo que pasa en Aysén, pero hay que hacer esa pega, ¿no? De juntar los puntos, y eso tiene que ver con cómo comunicamos lo que estamos evidenciando científicamente. La semana pasada, el viernes, tuvimos un seminario sobre cambio climático y educación a nivel escolar y preuniversitaria. Y efectivamente es muy importante. El profesor Juan Carlos Castillo hablaba de la alfabetización del cambio climático, o sea, cómo crear las estructuras básicas de marcos mentales para que los alumnos a ese nivel empiecen a entender los elementos básicos. Así que yo creo que efectivamente ya tener un alumno que haya pasado por esto desde el colegio y llegue a la universidad, obviamente hace la mitad del camino ya avanzado. ¿Sara? Sí, mira, yo creo que San Miguel que tiene que ver claramente con la educación, o sea, y los contenidos que se entregan.
la idea es descartar de que se señale algo o se niegue algo por falta de información o ignorancia. Yo creo que ahí hay como un tema fundamental. Y la información obviamente que sea asequible. Y ahí yo creo que obviamente todos los temas de extensión que señalaba Gonzalo, etcétera, son fundamentales, pero también el rol de los medios de comunicación. Nosotros acá tenemos canales universitarios, canales de televisión, tenemos radios vinculadas a distintos sectores, incluso políticos, tenemos radios de universidades, tenemos canales de televisión de universidades. Entonces, yo creo que tiene que ver aquí con un tema de niveles de educación, y por eso que yo me refería al tema de los currículum y de los contenidos. ¿Qué queremos? ¿Cuáles son los desafíos que enfrentamos? ¿Cómo preparamos a los ciudadanos, a los niños estudiantes, pero ciudadanos, futuros profesionales, para que tengan la información, los criterios de análisis, la visión sistémica y no lineal, por ejemplo, relacionar distintas cosas, pensamiento complejo, que son las únicas garantías para un tema de un dogma o una ideología que puede negar absolutamente todo un conocimiento sistémico, incluso desmontando con tonteras que comunicacionalmente pueden ser bastante eficientes. Entonces, yo creo que ahí hay un nivel tremendamente importante, y por eso que es tan relevante que los elementos esenciales de la educación son universales, son comunes, los programas para toda la sociedad, y que la educación es un bien público. Y es un bien que tiene que asegurarse. Yo creo que ahí hay un parámetro y un nivel que te genera un piso común que es absolutamente fundamental, incluso para mantener el diálogo al interior de la sociedad. Y el segundo tiene que ver con las señales de la gobernanza. Y ahí claramente nosotros tenemos que entender que una regulación sobre transporte, sobre energía, sobre el uso del agua, el precio, la señal de mercado sobre el transporte, el uso del agua, el impuesto verde, etcétera, etcétera, tiene que ir en coherencia, o el subsidio para el riego, o el subsidio, o sea, si seguimos, no sé, teniendo un impuesto verde de $5 y resulta que abatir el CO2 sale 32 en un estudio de hace como 5 años, pero la verdad es que es entre 100 y algo más. No se está mostrando lo que cuesta aquello, y por lo tanto la sociedad no tiene la información sobre lo que significa utilizar aquello. Entonces, yo creo que sobre esta base de educación, las políticas públicas fundamentadas en información científica, técnica, etcétera, etcétera, y con una economía que no deja la mitad de la cuenta debajo de la alfombra, sino que muestra todos los costos, yo creo que eso pueden generar una situación de una posibilidad en el cual no hayan negacionismo, digamos, de una forma tan campante o tan desvergonzada, digamos, porque hay los suficientes apoyos para que la sociedad en su conjunto maneje un cierto universo común en relación a un bien común, que en este caso no es solamente la posibilidad de que la sociedad chilena pueda adaptarse adecuadamente al cambio climático y contribuir a la mitigación, sino que contribuir también a las políticas a nivel internacional. Gracias, Sara. Gonzalo, ¿tenías una última palabra? Una observación a lo que ya todos dijeron. Yo creo que aquí la tensión probablemente es la expectativa que tenemos de que la humanidad evolucione por el deber moral y por una comprensión profunda de la crisis en su origen y en su crudeza actual y futura. Siendo súper pragmático, a esta altura yo creo que no tenemos tiempo. No podemos seguir perdiendo tiempo en tonteras, digamos. Y por lo tanto, hoy creo yo que, por supuesto, si las personas tienen la capacidad de moverse porque entienden el deber moral que implica, genial. Si no, hoy ya estamos viendo una cantidad enorme de personas que se ven presionadas por una regulación que tiene que ser y va a ser cada vez más exigente. 3, porque hoy en día los clientes se lo están pidiendo, a mí me toca todos los días empresas que dicen, chuta, en realidad yo no tenía esta cuestión en mente, pero me cambiaron el prospecto, la base de licitación y ahora tengo que hacerlo. Y me perdí mi principal cliente porque no tenía esto. 4, el talento. Cómo hoy en día las personas que están entrando al mundo laboral en el ámbito que sea están exigiendo esto. Y por último, las lucas.
El sector financiero lo está exigiendo y hemos visto cómo, particularmente en los últimos años, el sector financiero ya le puso el foco a esto y lo tiene en su gran mayoría en el centro y por lo tanto, por cualquiera de esas razones, las personas van a tener que moverse. Yo no me desgasto en pretender que la persona se mueva porque lo entiende, porque lo siente y porque está dentro de su moralidad. Chao, que se mueva. Pragmático, excelente. Muchas gracias Gonzalo, Sara, Manuel, Maiza, Benjamín. Entonces, damos por concluido este panel. Muchas gracias. Muchas gracias a cada uno de los panelistas y también al moderador por esta muy interesante conversación sobre temas que son de urgencia a nivel nacional y planetario. Queremos invitar a la señora Nélida Ramírez, presidenta de la Red de Campus Sustentable, para que nos pueda entregar reflexiones en torno a esta jornada y los desafíos que deben asumir las instituciones de educación superior en esta materia. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas por la invitación. Y bueno, nosotros como Red Campus Sustentable somos una asociación de instituciones de educación superior, universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica que estamos trabajando hace ya más de una década justamente en incorporar la sustentabilidad en la cultura de las instituciones de educación superior. Eso significa que trabajamos también para que los estudiantes, nuestros futuros egresados y profesionales, efectivamente egresen y con esta conciencia justamente del tema que estamos justamente abordando esta tarde. Por lo tanto, nosotros hemos trabajado también en alianza con instituciones públicas como la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, con la cual firmamos, como muy bien decía, ¿verdad?, el rector Sánchez anteriormente, el primer acuerdo de producción limpia y acabamos de firmar ahora en septiembre el segundo acuerdo que va a comenzar en enero. Tenemos en este caso ya casi 22 instituciones de educación superior que van a trabajar en el acuerdo, el cual aborda 5 categorías importantes en la gestión de las instituciones de educación superior: gobernanza, cultura, academia, que incluye la investigación, ¿cierto? También la gestión de campus, que tiene que ver con todo lo que significa, ¿verdad?, poner a disposición, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver con la huella de carbono, ¿cierto?, la reducción de todo lo que son los residuos, y además también lo que es vinculación con el medio de responsabilidad social. Por lo tanto, quizás es una buena noticia para nosotros hoy día tener esta posibilidad de comentarles este avance importante. Estamos creciendo, somos 35 instituciones, tenemos más de 40 socios profesionales y también estamos hoy día implementando nuestro reporte de sustentabilidad que fue la base para la creación de esta política pública. Por lo tanto, todo lo que ustedes hoy día han compartido y esperamos seguir compartiendo, porque este es un trabajo colaborativo, nosotros tenemos siempre como nuestro punto de base, esto no es una competencia entre instituciones, es una colaboración permanente, constante, que esperamos seguir desarrollando y con todos los antecedentes y el aporte de nuestros expertos de la ciencia, por supuesto, también incorporar. También contarles que nosotros somos una corporación que está desde el norte hacia el sur de nuestro país, desde Antofagasta hasta Punta Arenas, y por lo tanto también reconocemos el esfuerzo importante que hacen las instituciones de educación superior en las regiones y también muy conectados con los territorios, con las organizaciones que hoy día están trabajando en cada una de las regiones por enfrentar la crisis climática. Así que eso es lo que les quería comentar, agradecer la invitación esta tarde y saber y darles a conocer que cuentan con nosotros para todas las instancias que ustedes quieran desarrollar y que tenemos que seguir trabajando colaborativamente como hasta ahora. Muchas gracias. Agradecemos a la señora Nélida Ramírez por tan interesante reflexión. También queremos agradecer, por supuesto, a todas las personas presentes aquí en las plataformas digitales por ser parte de este coloquio, que nos entregó parte de las luces del camino a seguir por las instituciones de educación superior. El desafío es urgente, sin duda, y necesitamos la colaboración conjunta de todas las instituciones de educación superior
para llevar a cabo una acción climática efectiva y un desarrollo sustentable que sea no solamente para nuestro país, sino también para nuestro planeta. Los invitamos a compartir un snack fuera del salón. Muchas gracias.